Buenos días, jóvenes. Vamos a Buenos días, darles, maestra. hola, ¿qué tal? Vamos a darles unos minutitos a sus compañeros a ver cuántos más se unen con nosotros. Bueno,
Ahora sí, jóvenes, buenos días a todos. Gracias por asistir. Vamos a iniciar. Eh, Habíamos hablado en la última clase sobre la administración de sueldos y salarios y lo que corresponde a esta es el sistema de compensaciones. Parte de, las, de los salarios de las personas son las compensaciones y vamos a ver cómo las tenemos que manejar. Entonces, vamos a empezar a grabar la reunión. Y les voy a compartir la pantalla. Bien, vamos a hablar sobre, les decía yo, los sistemas de compensaciones, de cuál forman parte de los incentivos y la participación de las utilidades. Estos sistemas compensatorios están pensados en impulsar logros específicos dentro de la organización. Los sistemas de incentivos establecen estímulos basados en el desempeño y no en la antigüedad o en las horas laboradas, y no necesariamente tienen que ser financieros, pueden ser de otro tipo, y como lo vamos a ver un poco más adelante dentro de la presentación. Algunos estímulos, aunque dicen aquí que algunos incentivos, aunque dice aquí que no se basan en la antigüedad, en algunas empresas sí se considera la antigüedad para recibir una parte proporcional del salario. Tal es el caso de los sistemas educativos, en donde se acumulan 5 años de servicio y te dan una parte proporcional de tu salario, ¿no? Te van aumentando cada 5 años una parte mínima proporcional, ¿no? Sobre lo que vas percibiendo como una parte de incentivo a tu trabajo. Por otro lado están las participaciones de utilidades, que es dividir las utilidades, un porcentaje de las utilidades de las ganancias de la empresa, de la organización, que se obtuvo a través de un año, entre el total de los empleados para repartirse. Aquí dice que entre ciertas personas. Bueno, dice entre ciertas personas porque según la Ley Federal de Trabajo, la participación de utilidades corresponde únicamente a los empleados, es decir, los ejecutivos, los directores, los administradores, los gerentes, etcétera, no participan de este beneficio del reparto de utilidades. Y se hace el reparto de utilidades una vez al año, que es cuando al mes de haber entregado la declaración de impuestos, en donde se hace constar cuáles son los beneficios obtenidos por parte de la empresa, se toma ese porcentaje y se reparte a las personas. Generalmente la repartición de utilidades, el reparto de utilidades se hace en el mes de mayo. Se empieza a hacer esta distribución del reparto de utilidades en las empresas. Pero vamos a, nos levantemos y vamos a seguir con nuestro tema. Ahora bien, cuando se decide hacer esta participación de las utilidades o de los incentivos, hay que tener muy claro cómo se va a hacer. Entonces, tenemos que tener claros estos aspectos, que son el objetivo de la compensación no tradicional. Así se denomina a estas compensaciones que que son complementarias a los sueldos que se reciben normalmente. Se llama compensación no tradicional, así se ha denominado. Hay que tener claro cuáles son los objetivos, porque hay que considerar introducir en la organización un sistema no tradicional de compensaciones.
¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos por los cuales se va a introducir este sistema tradicional? O sea, ¿qué es lo que pretende la organización lograr con esta implantación de incentivos dentro de la empresa? Otra de las cosas que hay que tener claros es quiénes van a participar en el programa. Otra más, la cobertura. Dónde, cuándo y cómo se aplicará el programa de incentivos. Y los parámetros, es decir, seleccionar con qué bases vamos a otorgar el pago de esos incentivos. ¿En qué caso se va a pagar los incentivos? ¿Cuáles son las condiciones, los requisitos que se deben de cubrir para que el trabajador tenga derecho a un incentivo? ¿Y quién va a administrar este pago de incentivos? ¿Quién va a administrar el pago? ¿Va a ser solamente una parte de la gerencia, es decir, del mandato de la empresa, o va a ser el personal quien va a administrar esto, o pueden ser ambos? Es decir, lo más recomendable es que haya una comisión de ambos lados para la administración de los incentivos, para que no queden dudas, malos entendidos, se crea que se está haciendo de manera injusta, perdón, y que sean equitativos, y que al opinar la parte de los empleados sobre la aplicación de estos, haya claridad en cómo se van a administrar, ¿no? Es necesario entonces también para la empresa analizar cuáles son los costos que va a tener sobre la empresa esta implantación de incentivos, ¿no? Y tiene que balancearlo para que no solamente sea equitativo, sino que no sea oneroso para la empresa, que sea dentro de las posibilidades de la empresa, ¿no? Veamos uno por uno. Normalmente los sistemas de incentivos se vinculan esta compensación directamente con el desempeño. Es decir, se paga a los empleados por obtener resultados y no por su antigüedad. Es decir, para mejorar el desempeño de los empleados, mayor productividad. Pero hay que tener claro qué parte del desempeño es la que se quiere mejorar. Y para eso nosotros vamos a hacer uso de todas las herramientas que hemos visto a lo largo del semestre. El análisis de puestos para ver cuáles son las actividades que debe realizar. La evaluación de los empleados para saber cómo ha sido el desempeño, y habiendo hecho ese análisis, entonces poder llegar a la conclusión de que se quiere o se requiere motivar a los trabajadores de otra forma adicional a parte de su sueldo a través de incentivos o de compensación no tradicional, ¿sí? Entonces, determinar qué aspectos del desempeño se desean mejorar, y esto nos lo va a dar estos análisis que hemos hecho anteriormente para saber cómo aplicarlo. No es lo mismo mejorar los costos que mejorar la productividad o mejorar la creatividad, ¿no? Entonces, hay que tenerlo muy claro eso. Otra cosa que tenemos que ver, y que ya habíamos dicho, es a qué personas se dirige el plan de compensación no tradicional. Este es un tema esencial, pues afecta la motivación y el espíritu del trabajo de un equipo, y también la percepción de los empleados sobre si es justo o no es justo este sistema compensatorio. Las personas que van a entrar en este sistema compensatorio pueden variar dependiendo de la función de la empresa y del plan específico de la compensación, es decir, qué aspectos se van a mejorar, en qué áreas, a dónde se va a ir la compensación. Y
Y hay que tener en cuenta que no todos los tipos de compensación sirven para todas las empresas. Por ejemplo, en empresas dedicadas a las ventas, los incentivos individuales, como son las comisiones, dan resultado. Pero en donde se quiere que haya trabajo en equipo y cooperación, pues aplicar un incentivo de comisiones, pues no sería lo más adecuado, ¿no? En este caso sería mejor una participación de utilidades dentro de los empleados. De esta manera podría implicar que si todos trabajan y cooperan en la productividad de la empresa, pues obviamente que van a obtener mayores ingresos, ¿no? ¿Cuáles deben de ser los parámetros de la compensación? Cuando se aplican planes de compensación no tradicionales, es necesario determinar el monto de los incentivos y la periodicidad, cada cuándo se van a estar dando estos incentivos, a fin de establecer parámetros claros que eviten confusión y no permitan interpretaciones, porque si no queda claro, entonces esto puede generar enojo entre las personas que están recibiendo o que no están recibiendo la compensación, ¿sí? Pueden considerarse injustas. Entonces hay que ser muy claros en el momento que se comunique que se van a dar algún tipo de compensación. Cuando tanto individual o grupal, poner los términos en lo más claro posible de cómo se va a hacer. Cuando se van a utilizar algunos otros sistemas de incentivos, como en los que se utilizan por producción de unidad, especificar cuándo se pagará el estímulo, a qué nivel de unidades se empezará a pagar el estímulo, ¿sí? Es decir, se marca una producción mínima y que rebase, quienes rebasen esta cantidad de producción, entonces se les pagará el incentivo, y eso hay que dejarlo perfectamente claro para que no haya confusión entre las personas. ¿De acuerdo? Otra de las cuestiones es tener en cuenta que se van a presentar algunos problemas en la administración de la compensación y es necesario tener un buen control sobre este sistema y establecer claramente los parámetros que se van a utilizar. Una cosa importante, en los sistemas de compensaciones hay que tener en cuenta que las compensaciones, junto con el salario, al sumarlas, no deben de rebasar los sueldos de quienes supervisan a estos empleados, porque de esta forma se va a generar incomodidad en los supervisores. Es decir, tomar en cuenta el monto de la compensación de tal manera que no rebase el salario de los supervisores o los superiores del personal. Sería injusto que los empleados ganaran más que el jefe, porque el jefe tiene mayor responsabilidad que los empleados. Entonces eso hay que tener en cuenta en la administración. Otro problema surge cuando se presentan factores, por ejemplo, que el empleado no puede controlar, como son si está manejando alguna maquinaria o algo que se presenten desperfectos en el equipo, averías que no funcione, con lo que le impide al empleado llegar a los objetivos. O sea, que no se penalice a un empleado porque la máquina no funcionó y no pudo llegar a la meta que había acordado, ¿sí? Ante estos imprevistos, tener siempre cuál va a ser la norma que se va a aplicar, ¿sí? Si la persona no pudo llegar, no porque no quisiera, sino porque los elementos no le permitieron, quedaron fuera de su control, pues qué medidas tomar en esos casos. Otro de los problemas que se puede presentar es que se tengan grupos como el sindicato que presionen de tal manera para que no aumente la productividad. ¿Por qué? Porque
se puede generar la falsa creencia de que al aumentar la productividad y se vuelven más productivos, entonces los patrones o los directivos pueden pensar que entonces ya no será necesario utilizar estos parámetros para pagar la compensación, sino que subiremos los parámetros para que puedan alcanzar la compensación y entonces dejarían a muchos trabajadores sin compensación. No sé si me alcancé a explicar. Es decir, se piensa que si se aumenta la producción va a llegar un momento en que la empresa va a ver que como ahora están produciendo más, entonces estoy pagando más incentivos. Por lo tanto, ahora voy a subir del mínimo que eran 10, lo voy a subir a 20 porque ya vi que lo pueden hacer fácilmente y de 20 para arriba pagaré la compensación y de 20 para abajo ya no, como antes. ¿Me explico? Y entonces lo que hacen estos grupos de trabajo o el sindicato es presionar para que no aumente la productividad, para que no se cambien los parámetros. Y entonces eso hay que tener mucho cuidado. Una vez establecidos esos parámetros, no modificarlos. Por eso les decía yo al principio que era conveniente que la administración de la compensación estuviera formada por un grupo mixto, tanto por representantes de los trabajadores como por el personal de la gerencia. De esta forma se evitan estas cuestiones negativas sobre el pago de las compensaciones. Otro problema que hay que también tener en cuenta es determinar la forma de obtener la información sobre los resultados y quién estará a cargo de comprobar periódicamente esos resultados. Es decir, quién se va a encargar de obtener la información de a qué empleados les corresponde la compensación por su productividad y cada cuándo lo vamos a revisar. Normalmente se pueden elegir programas trimestrales o bimestrales o semestrales, dependiendo de las condiciones de la empresa, y también pueden hacerse mensuales, ¿no? Pero hay que tener bien claro quién lo va a señalar, quién va a recabar la información y cada cuánto. Entonces, estas cuestiones que se pueden presentar en los problemas de la administración, es necesario tenerlos bien claros antes de iniciar un sistema de compensación no tradicional. Ahora veamos qué tipos de compensaciones hay. Hablábamos al principio de dos cuestiones. Uno eran los sistemas de incentivos y otro el pago de utilidades. Ambos pertenecen a los sistemas de compensación, pero los vamos a tratar dentro de formas diferentes. Vamos a hablar de formas diferentes. Los incentivos pueden constituir el total de la compensación o ser un suplemento dentro de un enfoque más tradicional de sueldos y salarios. ¿Sí? En México no puede haber, el salario no se puede cubrir solamente con incentivos, tiene que haber un sueldo mínimo por lo menos, un salario mínimo para las personas y de allí las compensaciones que se quieran otorgar. ¿Cuáles son los tipos de incentivos? Bueno, hay varios, aquí vemos algunos. El primero es una compensación basada en unidades, es decir, a mayor número de unidades que produzcas o que hagas, será tu compensación. Esto se hace con la finalidad de aumentar la producción, pero fíjense que esto puede tener resultados negativos, debido a que si una persona quiere ganar más, va a tener que aumentar la velocidad de su producción. Y generalmente aumentar la velocidad de producción implica descuidar otro aspecto que es la calidad. Entonces, no necesariamente aumenta la productividad, porque si una persona es muy rápida, lo hace muy rápido, pero mal, va a haber mucho desperdicio. Entonces,
no es tan conveniente esa compensación por unidad, ¿no? Otro sistema son los bonos de productividad que se pagan a los empleados cuando exceden determinado nivel de productividad. Este sistema incentiva al empleado por sus ahorros de tiempo, más que por su cantidad, cuánto tiempo se tarda en hacer determinada labor. Si hace menos de las horas, pues entonces es más productivo y entonces se le es acreedor a esa compensación, ¿no? Otra variante adicional de este sistema combina los incentivos sobre unidades de producción con los bonos de productividad, lo que mejora la compensación que recibe el trabajador por horas, más que por incentivo de unidad producida, ¿no? Esta es una forma de combinar tanto el de la compensación por unidad como bonos de productividad. Es decir, sí hacerlo en menos tiempo, pero bien. Otra de las formas es la comisión. Las comisiones, esto generalmente se utilizan en los lugares de ventas, ¿no? Recibir un porcentaje del precio de venta de los artículos puede mejorar muchísimo los salarios de las personas, ¿no? Lo podemos ver en todas estas empresas de ventas de tiendas de almacenes, de Liverpool, etcétera, donde hay un salario mínimo o un salario bajo y pues el mayor número de dinero, de ingreso lo tienen a través de las comisiones, ¿no? Y en empresas como bienes raíces, pues los cambios de recepción de dinero pueden ser muy altos de un mes a otro, o muy altos o muy bajos, ¿no? Dependiendo si se vende o no una casa. En fin, existe este sistema de comisiones. Otro es las curvas de madurez. Esto es por calificación profesional y o científica cuando alcanza un máximo nivel de desarrollo y entonces se tiene que dar un mayor pago si es que no hay posibilidades de ascenso, porque alcanzó un gran nivel de desarrollo, pero para aumentar su ingreso tendría que tener un ascenso, pero si no hay ascensos, entonces se puede implementar estas curvas de madurez en donde dentro del mismo puesto se van alcanzando diferentes rangos salariales de acuerdo a la madurez de los empleados. No sé si queda claro cómo es este sistema de curvas de madurez. ¿Tienen preguntas sobre el sistema? ¿O ya se me quedaron dormidos? No, profe, todo bien. No, profe, tenemos dudas. Ok, bueno. Seguimos con los tipos de incentivos. Hay otro tipo de incentivos que es el incremento por méritos. En este caso se conceden aumentos en atención a los méritos del empleado y una vez que se ha hecho la evaluación del desempeño. ¿Quién hace o quién propone el candidato, quién decide? El supervisor inmediato, junto con otros supervisores, pero quien tiene más peso es el supervisor inmediato. El problema es que este tipo de incentivos por méritos son más bien de carácter subjetivo. Si le caes mal al supervisor, lo más probable es que no te consideren el incremento por méritos. Y si le caes bien, pues aunque no tengas tantos méritos, a lo mejor te consideran. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de estímulos, porque puede generar una distorsión sobre los desempeños de las personas, ¿no? Porque es una apreciación subjetiva, ¿no? Y esto puede conducir a injusticias, lo que conduce a incomodidad y enojo por parte de las personas que reciben estas compensaciones, o de quienes no reciben más bien estas compensaciones, ¿no?
Otro tipo de compensaciones son por conocimientos. Aquí reconoce al empleado que se ha esforzado por adquirir destrezas o conocimientos relacionados con el puesto que desempeña o con la actividad que desempeña la empresa. Es decir, aquí no se paga en esta compensación por experiencia y conocimientos, no se le paga tanto por lo que está haciendo, sino por lo que puede hacer con esos conocimientos. ¿Me explico? Aquella persona que ha tomado varios cursos relacionados con su puesto de trabajo, se le paga un incentivo por haber tomado esos cursos, porque aunque ahorita los acaba de tomar y no los está reflejando, con eso damos por sentado que los va a reflejar dentro de su trabajo. ¿Sí? Lo va a hacer. O aquel que terminó una carrera relacionada con el ámbito de la empresa o con su propio trabajo, le vamos a dar una compensación porque seguramente todos esos conocimientos le va a hacer que tenga un desempeño superior. ¿Me explico cómo es este tipo de compensación por experiencia y conocimientos? Además de estos incentivos que son de tipo monetario, existen otros de tipo no monetario que también son necesarios en la empresa. Son aquellos que otorga la empresa, como el nombramiento del empleado del mes, en donde se le da un reconocimiento, una carta, un adorno, algún tipo de trofeo con su nombre, con una placa o algo por el estilo, en donde la persona es reconocida por el esfuerzo que ha realizado. También puede ser, por ejemplo, un pase para un club deportivo o algún otro beneficio adicional, días de vacaciones con goce de sueldo, unos días extras de vacaciones o algún certificado de regalo para la persona, ¿no? Este tipo de premios o estímulos también benefician el estado de ánimo de las personas, ¿no? Y son benéficos para la empresa, ¿no? También pueden existir incentivos para ejecutivos, pero en el caso de los ejecutivos, pues debe de corresponder obviamente al nivel y necesidades de los empleados de alto nivel, ¿no? Que es lo que se le puede dar de estímulo ante ellos, ¿no? Lo cual representa un desafío y un reto para la empresa, ¿no? Y estos pueden ser muy variados o pueden ser, por ejemplo, un sistema de incentivos basados en compra de acciones, en darle la posibilidad de ser partícipe de la empresa de manera gradual, ¿no? Y de esta forma no solamente se genera un incentivo para que el ejecutivo permanezca vinculado a la empresa, sino que su valor y monto dependen de su buen manejo y de la organización de la empresa. O sea, si yo le doy oportunidad de ser socio de la empresa, pues lo más probable es que este ejecutivo le eche más ganas todavía para que la empresa siga prosperando y así tener mayores beneficios. Bien. Veamos el sistema de participación de utilidades. Tiene varios aspectos diferentes. Hay varios tipos de sistema de participación de utilidades de la empresa, no solamente el que conocemos de la repartición de las ganancias. Está, por ejemplo, la propiedad de los empleados, es decir, que se les da acciones por parte de la empresa. Es decir, la empresa hace como que los vende, pero en realidad se los otorga. ¿Cuál es el pago? Que el empleado acepte esa acción de la empresa. Hace muchos años, no sé si todavía sea igual, Liverpool hacía eso con sus empleados. Por antigüedad, cuando cumplían años de servicio, lo que les daba eran
acciones, les iba dando acciones conforme iban cumpliendo años de servicio a los empleados. Y estas acciones pues obviamente les generan utilidades a los empleados, o si no desean ser partícipes pueden vender esas acciones y obtener un pago por única vez sobre el monto de las acciones, ¿no? Otro de los sistemas de participación de utilidades es los planes de participación en la producción, en donde permite a los grupos de trabajadores y empleados recibir bonos si exceden determinado nivel de producción, ¿no? Si se marca determinado incremento en el nivel de la producción, se pueden obtener bonos. Y estos planes pueden ser de corto plazo, que se relacionan con metas de producción muy específicas, es decir, durante este año y el próximo tenemos que alcanzar esta meta, y si se alcanza, bueno, entonces se da el bono, ¿no? Y hay que fijar bien el monto del determinado nivel de producción. Otros son los planes de participación en las utilidades, que es el que conocemos tradicionalmente, que se paga, les decía yo, en el mes de mayo, donde se les da un porcentaje de las utilidades del año de la empresa, y esto lo puede cobrar todos los empleados, aun cuando haya trabajado solamente unos meses. Si trabajó solamente unos meses, se le da una parte proporcional de la participación de utilidades. Tiene que ir el empleado, porque nadie le va a hablar a su casa al ex empleado para decirle, oiga, venga a cobrar su participación de utilidades del tiempo que estuvo trabajando aquí con nosotros, ¿no? Tiene que ir el empleado a preguntar cuándo es el reparto de utilidades y que le den su parte proporcional de utilidades por el tiempo que estuvo laborando en la empresa. Otro son los planes de compensación por reducción de costos. Y esto sirven para motivar al personal para que aporte ideas que conduzcan a reducir costos dentro de la empresa. Existen diferentes métodos o planes para compensación por reducción de costos. Existen tres más conocidos. El Scanlon, fue elaborado en los años 30, por ahí del 37, y el objetivo de este plan es que la participación de los empleados sea a través de sugerencias y planes de mejora. Y entonces los empleados conocen cuál es su aportación a los objetivos de la empresa. El otro plan es el de Rooker. Y Rooker, se elaboró en los años 40. Es un plan de remuneración semejante al de Scanlon, y se calcula la relación entre el valor de producción requerida y la remuneración total de un equipo concreto. Es decir, también cuál es el monto que se le va a dar. Y el otro, que es ImproShare, este es el más reciente, fue elaborado en los años 70, y este plan se establecen las horas que se estiman necesarias para alcanzar un nivel aceptable de producción. Si se consigue producir más en menos tiempo del previsto, será un ahorro que se compartirá entre la empresa y el equipo. Estos son los tres planes. Quienes estén interesados en conocer más sobre estos planes y cómo se aplican, me dice, y con mucho gusto les mando una parte del texto de Ingeniería Industrial de Niebla, que es sobre administración de salarios, en donde viene explicado cuál es el proceso de cada uno de ellos para que se pueda aplicar. Vamos a ver una comparación sobre los planes de reducción de costos, ¿no? Tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, el de Scalon es disminuir costos laborables y mejorar la calidad. El de Rooker, disminuir costos laborables y reducir costos de materiales. Y el de ImproShare, reducir las horas de trabajo. Y tienen objetivos diferentes, diferentes maneras de implementación, cuál debe de ser el giro de la empresa. Generalmente son fábricas.
más que nada, quiénes son las áreas de cobertura, cuál es a qué trabajadores se les va a dar, cuál es el parámetro para determinar el incentivo, cada cuándo se va a dar, pago. Si ustedes ven, en los primeros son un bono a fin de año y ProShare dice semanal, quincenal o coincidiendo con los periodos de pago. Y la participación de los empleados, cuál debe ser la participación de los empleados en el proceso, para que tenga efectividad, ¿no? Para que sea válido este proceso. Ustedes lo leerán con más calma, pero aquí se los dejo yo en este cuadrito. Además de estas reparto de utilidades, hay también las compensaciones indirectas, y son aquellas prestaciones y servicios que se otorgan al personal distintas a los incentivos monetarios, y son el seguro de vida, los seguros de gastos médicos, los dentales, las becas, etc. Todas estas cuestiones también es una compensación indirecta a las personas, ¿no? La función de la compensación directa corresponde a tres objetivos, ¿no? Unos objetivos de carácter social, en donde la empresa contribuye a disminuir los desafíos sociales que se presentan dentro de las carencias que existen en el personal de determinadas áreas, como puede ser si hubo un daño, un desastre, si hay desnutrición, si hay una vivienda inadecuada, etcétera, tiene que contribuye a la sociedad, pero contribuye también a cubrir las necesidades de ese empleado. Esos serían los objetivos sociales de las empresas. Otro, los objetivos organizacionales, es decir, sí, voy a servir a la sociedad, pero también tengo que servir a la empresa. ¿Y cuáles son las funciones de la compensación directa dentro de los objetivos organizacionales? Pues en primer lugar, la reducción de la tasa de rotación, quitarle conflictos a la empresa por movimientos de inconformidad que se presenten, darle una ventaja a la empresa para reclutar el personal. Mientras más formas de compensación indirecta tenga la empresa, seguramente tendrá mayor atractivo para atraer aquellos talentos que son indispensables para la empresa. Satisfacción de los objetivos del empleado. Todas estas prestaciones o compensaciones indirectas también producen satisfacción a los empleados, aumentar la productividad y crear un buen clima laboral. Y obviamente los objetivos de los empleados, que siempre buscan que quien los emplee, quien les dé trabajo, les dé un buen paquete de prestaciones y servicios que les permita compensar los salarios o incrementar su salario de alguna forma, ¿no? Sin que aparezcan más dinero que pueda ser tomado por el fisco. ¿Me explico? Con estas compensaciones indirectas, por ejemplo, en el caso de los seguros dentales o oftalmológicos, pues en lugar de darle un mayor salario para que pueda acceder a todos estos servicios, le doy el servicio y así es un complemento de su salario, pero no tiene que pagar impuestos por esa compensación que le doy. ¿De acuerdo? En primer lugar están como compensaciones indirectas los seguros, ¿no? Y las pólizas de seguro pues amplían la cobertura de los miembros tanto de la familia del empleado como del empleado. Y por eso permite alcanzar, entre otros objetivos, algunas
características de ser eminentemente social, ¿no? Tenemos entre los seguros de salud, aparte de la cobertura social que exista, algunas empresas dan pólizas para que cubran gastos médicos mayores y menores, con lo cual el empleado se puede sentir más confiado de que si no puede o si en la seguridad social no le dan la atención necesaria, pues la empresa, a través de estos gastos médicos mayores y menores, puede proporcionarle un respaldo para su beneficio. Estos beneficios de algunas empresas y también de algunas instituciones. Por ejemplo, en la universidad, los maestros de tiempo completo y de medio tiempo, pues además de tener seguro social, pueden acudir con un médico particular y ser atendidos, lo cual les da una mayor tranquilidad tanto a ellos como a su familia, ¿no? También están los seguros oftalmológicos, es decir, el pago de lentes, de visita al oculista, los seguros odontológicos, los dentistas, pues la cuestión más cara, y los servicios sociales, el Seguro Social y el ISSSTE no hacen algún tipo de trabajos que se consideran lujosos, entonces si la empresa lo tiene, pues es un beneficio grande porque las visitas a los dentistas son sumamente caras, sumamente costosas. También están los seguros de vida y con esto, bueno, se protege el ingreso de las personas que quedan, puede ser la viuda o los huérfanos, en el caso de que el empleado pues pierda la vida y no se quedan desprotegidos, ¿no? Y algunos de estos seguros pueden alcanzar un monto de una póliza de 2 años, de 2 años de salarios, con lo cual pues sí sirve por lo menos para paliar los primeros meses después de esta pérdida de las personas. Y están también los seguros de invalidez. Personas que sufren accidentes y quedan incapacitadas y son personas valiosas, pues pueden recibir un seguro de invalidez, ya sea temporal o permanente, y cubre sus necesidades, ¿no? Esto pues depende de cada una de las empresas. ¿Cuáles son los beneficios del aseguramiento personal? Bueno, le da seguridad en el ingreso a las personas, sobre todo en tiempos difíciles, ¿no? Y algunas empresas tienen primas de retiro o separación, es decir, aquellas personas que deciden dejar de laborar en una empresa no han sido despedidas y en lugar de que se vayan con las manos vacías, algunas empresas les otorgan una compensación por todos los años que han estado trabajando en esa empresa, ¿no? Como un agradecimiento por tantos años de trabajo, ¿no? Y está, por otro lado, la jubilación de la empresa, ¿no? Aunque existen sistemas de jubilación del Seguro Social, algunas empresas pueden otorgar beneficios para que el salario de jubilación sea más alto que lo que le correspondería, ¿no? Por ejemplo, voy otra vez al ejemplo de la universidad. En la universidad existe también para los maestros de tiempo completo y medio tiempo una jubilación dinámica, es decir, que todos los beneficios, los incrementos salariales que se le den a las personas que todavía están en activo, los reciben también los maestros jubilados, con lo cual les garantiza un ingreso digno después de haberse retirado de la universidad, ¿no? Igual con algunas empresas sucede eso.
Existen también otro tipo de prestaciones que son fuera del horario de trabajo, eh, en las que al empleado se le dan algunas concesiones. Por ejemplo, los días de enfermedad y compensación por salud. Es verdad que la seguridad social te compensa por la enfermedad, o sea, te paga tu salario, si estás enfermo, vas al seguro social, sacas tu incapacidad, la presentas en la empresa y no te descuentan los días. Pero en algunos casos, por ejemplo, hay enfermedades que no es necesario acudir al médico porque son muy sencillas, pero que de todas maneras no te permiten ir a trabajar. Es el caso de una enfermedad como es el resfriado o algo como lo que yo padezco que se llama vértigo. El vértigo me mantiene incapacitada porque no puedo levantarme de la cama sin que se me mueva todo absolutamente. Y entonces lo que hace la universidad es concederme esos días, eh, un día de descanso, aunque no lleve un comprobante médico, no hay descuento de los días, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de enfermedades. Eh, También hay días discrecionales. Los días discrecionales, estos días se le pueden dar al trabajador por una actividad que tenga, por ejemplo, se graduó. Y entonces le puedo dar un día para que vaya a la graduación o por alguna actividad religiosa que tenga, ¿no? En Estados Unidos, eh, por ejemplo, se les da los días, si eres judío y tienes una fiesta religiosa judía, en un día que no es laborable que es laborable para todos los demás, pues se les otorga ese permiso, ¿no? Son ese tipo de cuestiones. Las otras son actividades deportivas, es decir, la empresa estimula para que los empleados tengan actividades sanas y promueve torneos, etcétera, en donde participen sus empleados. Les proporciona los uniformes, los balones, contrata la cancha, contrata los árbitros, los premios, los trofeos, etcétera, ¿no? Como una parte de integración y generar buen clima organizacional, ¿no? Los días festivos y de vacaciones que ya están marcados por la ley, pero que también se pueden agregar cuando hay alguna actividad o una festividad que no está marcada en el calendario, pero que todo el mundo la toma como un día no laborable. Entonces, pues se pueden dar esos días festivos a las personas. Por ejemplo, en Aguascalientes, en las semanas de Semana Santa, no las toman las vacaciones de Semana Santa en la Semana Santa, sino en cuando se lleva a cabo la Feria de San Marcos, que es una festividad que tienen ahí en Aguascalientes muy, muy popular, en donde todo el mundo acude y el gobierno quiere que todo el mundo acuda a esas festividades, entonces cambian las vacaciones por la Feria de San Marcos, ¿no? Sí, y inclusive les dan más días. Entonces, les dan los días santos en el periodo de Semana Santa, o sea, jueves, viernes y sábado santos, se los dan en Aguascalientes. Pero luego les dan 2 semanas de vacaciones en la feria de San Marcos, ¿no? A eso se refiere. La otra cosa son las ausencias autorizadas. Por ejemplo, eh, vas a sufre la muerte de un familiar y tienes que ir te tienes que ausentar, pues son ausencias autorizadas, obviamente, no te van a descontar el día por una cuestión de esa, ¿no? Una graduación de la universidad, nació tu bebé y tú eres el padre o eres el tío, a lo mejor te dan chance, ¿no? Esos son días discrecionales también que se dan, ausencias autorizadas en donde la empresa tiene que mostrar una actitud más flexible, humana, comprensiva, pero justa, eh, sabiendo que se van a dar esas a
bajo estas condiciones, ¿no? Para que no haya gente que abuse de esas ausencias autorizadas, ¿no? Para que sea justo al aplicar una norma, ¿no? Si las personas están pasando de rosca con las ausencias autorizadas, pues entonces sí merecen una sanción, ¿no? Que quede bien claro desde un principio. Existen también otro tipo de prestaciones al personal, como son los horarios flexibles. Algunas empresas solamente le dicen, tienes que tener una jornada laboral semanal de 40 horas. ¿Cómo? Como tú quieras. O sea, no tienes un horario de entrada ni una salida, pero tú tienes que cumplir con un programa y un número de horas a la semana dentro de la empresa. Entonces tú sabrás si un día entras a las 7, el otro día puedes entrar a las 9, el otro día nada más trabajas mediodía y luego regresas otro día, vienes toda la tarde, etcétera, ¿no? Así se refieren los horarios flexibles. La otra forma es lo que estamos haciendo actualmente, el home office, que ahora es obligado por la pandemia, pero que ha sido una forma de trabajar en muchos países altamente desarrollados, en donde por determinadas condiciones las personas les es muy difícil asistir a su trabajo. Puede ser porque sean madres solteras, tienen niños pequeños y entonces se les da la opción de trabajar desde su casa, donde pueden cuidar a los niños y pueden atender sus horas laborales, ¿no? En México no lo teníamos, a ver si con esta pandemia cambian ese tipo de cuestiones, porque pues les quitaría mucha presión a muchas personas que verdaderamente hacen eh, todo un esfuerzo para asistir a cumplir un horario laboral, pudiendo hacer lo mismo exactamente desde su casa. A ver qué sucede ahora que termina esta pandemia. La otra forma es la participación en la labor. En esta, la empresa administra la jornada a través de dos personas que lleven a cabo el mismo puesto de trabajo. Es decir, una persona puede trabajar en la mañana en el puesto y en la tarde entra otra persona a cubrir el mismo trabajo. Puede ser diferentes turnos, diferentes horarios, diferentes días, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, fulanito de tal, martes, jueves y sábados, perenganito. ¿Sí? Esa sería la otra forma de flexibilizar o de prestación eh, al personal, ¿no? Una flexibilización de las jornadas laborales. Y dentro de las compensaciones, de las prestaciones del sistema de compensaciones, también están los servicios a los empleados. Servicios como la cafetería o el comedor, en donde la misma empresa ya sea tenga un comedor para empleados o tenga o contrate a un comedor, un restaurante o algo donde los empleados puedan ir a comer, a lo mejor pagándoles o a lo mejor los empleados pagan una cuota muy, muy significativa, más que onerosa, para que puedan seguir prestando. La otra es la ayuda educativa, en donde hay un programa de reembolso para gastos de educación formal que cuenta entre las prestaciones para los empleados, como estudiar una carrera, el pago de las colegiaturas o de libros, la ayuda a adquisición de libros, etcétera, ¿no? La otra más que puede haber son servicios financieros, esto es un pago de préstamos, un préstamo, perdón, con baja tasa de interés, o el financiamiento de una vivienda, o la ayuda para comprar automóviles, y una más de servicios sociales que sería guarderías o programas de reubicación, por ejemplo, que la empresa te mande a vivir a otro estado o a otro país y la empresa se hace cargo del menaje de casa, es decir, te paga la mudanza y te da a lo mejor alguna ayuda para que consigas un lugar provisional en lo que consigues una casa, un hotel o algo donde te vayas a vivir provisionalmente en lo que llegan tus muebles y ya te acomodas y llegas a una vivienda, ¿no? Eh, y programas de asistencia social o servicios sociales
como por ejemplo prestaciones suplementarias de los servicios de la comunidad que se pueden considerar eh, para evitar situaciones sociales indeseables, ¿no? Por ejemplo, establecer una guardería eh, eh, dentro de la misma empresa, puede ser, o un programa de ayuda a la educación universitaria este, para personas adultas, por ejemplo, ¿no? Alguna cuestión de este tipo. Yo terminaría con esto. Eh, es importante tener en cuenta que se pueden presentar algunos problemas en la administración de esto y por lo tanto les decía yo desde un principio que es indispensable que haya participación de los mismos empleados en este tipo de compensaciones para el personal, ¿no? Para que puedan ser administrados y tengan conocimiento sobre lo que está sucediendo y no solamente sea de parte de la pura gerencia, lo cual ocasionaría malos entendidos, ¿no? Y posibles conflictos. ¿Tienen preguntas, dudas sobre lo que hemos visto? Yo no, profe. No, profe. Muy bien. Bueno, entonces, jóvenes, les subiré más tarde la presentación y les pondré una tarea pequeñita que es leer el capítulo sobre seguridad e higiene. Son muy poquititas hojas, creo que son 9. Y luego ya ven que traen muchos diagramas, no es tanto de la lectura. Y les mandaré un cuestionario para que sea respondido y nos vemos la próxima semana, el próximo martes, chicos.